Maria Montessori nació en Chiaravalle, provincia de Ancona, en Italia, el 31 de agosto de 1870 y murió el 6 de mayo de 1952. Hija única de padre militar, descendiente de la nobleza de Bologna, que había luchado por la independencia de Italia, y de una madre liberal, católica e intelectual, cuya familia se desenvolvía en el mundo de la filosofía, la ciencia y la investigación. Con apenas 12 años, Maria Montessori y su familia se mudaron a la ciudad de Roma, con la intención de asegurar que estudiaría en las mejores escuelas de la época. Estando allí, mostró un interés y una habilidad especial por las matemáticas. Así que, pese a los deseos de su padre de que se convirtiera en maestra, Maria Montessori se inscribió en una escuela técnica de ingeniería, donde solo asistían hombres. Un año después, surgió su inquietud por estudiar medicina, con lo cual decidió abandonar la ingeniería e iniciar los nuevos estudios a los 22 años. Finalmente, en 1896, a los 26 años, Maria Montessori se convirtió en una de las primeras mujeres médicas de Italia, mismo año en el que fue elegida como representante de las mujeres italianas en el Congreso Feminista, celebrado en Berlín, en donde defendió la igualdad de derechos de las mujeres. Maria Montessori tuvo la oportunidad de crear su propio centro educativo. En enero de 1907 inauguró en Italia la primera casa dei bambini, Casa de los Niños, nombre con el que se conoce hasta nuestros días el aula de clases o ambiente Montessori, destinado a niños de 3 a 6 años. La metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un método como una filosofía de la educación. Fue desarrollada por la doctora Maria Montessori, a partir de sus experiencias con niños en riesgo social. Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante capacidad de aprender. Los consideraba como la esperanza de la humanidad, por lo que dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo los más grandes de todos, que son la guerra y la paz. El material didáctico que diseñó es de gran ayuda en el periodo de formación preescolar. A día de hoy es muy difícil comprender el impacto que tuvo Maria Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos a principios del siglo XX, ya que la mayoría de sus ideas parecen muy evidentes y muy simples. Pero en su época fueron innovaciones radicales que levantaron gran controversia, principalmente en los sectores más conservadores. El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del niño. La pedagogía Montessori considera al niño como un individuo completo que debemos acompañar hacia la autonomía, respetando su necesidad de aprendizaje. Con su investigación y tras desarrollar su método, cambió no solo la metodología pedagógica imperante hasta el momento, sino que también la percepción de lo que la educación debía ser. El método Montessori se basa en la estimulación y el respeto, y se caracteriza por tener énfasis en la actividad dirigida y observación clínica por parte del docente, tratando siempre de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. El propósito primordial de este método consiste en liberar el potencial de cada uno. Ventajas de educar a los niños y niñas con el método Montessori. Estimula las capacidades individuales de cada niño. Desarrolla la autonomía e independencia infantil. Facilita el aprendizaje activo. Refuerza la cooperación. Potencia la autodisciplina. Promueve la autoevaluación y da rienda libre a la creatividad. Las características que ha realizado en la educación este método son las siguientes. En primer lugar, tenemos el transformar el ecosistema del aula. En él se destaca el aula multigrado, en la cual combina aulas con alumnado de hasta 3 años de diferencia. Estas aulas deberán ser espaciosas, ordenadas y de agradable apariencia. El mobiliario deberá estar adaptado a los diferentes tamaños de los niños y niñas. Y por último, no deberán haber muchos estímulos.
Siguiendo con las características, tenemos la de proveer de materiales en función del nivel de desarrollo. El conocimiento se genera a partir de la integración que el niño o niña van a realizar en su ecosistema. Todo esto se da como un proceso dinámico, participativo e interactivo. Por otro lado, tenemos los materiales utilizados, que se fueron incorporando de un modo sistemático, es decir, dependiendo de la atención e interés que los niños muestren sobre estos en su etapa evolutiva, en ellos se basaron principalmente en el ensayo y error, utilizando objetos que se generaban interés y descartando los que no. Por último, los niños se desarrollan mejor en un aula con interacción. La tercera característica es dejar hacer y observar. Consiste en intervenir lo mínimo posible, así evitaremos obstaculizar el proceso de aprendizaje, es decir, el adulto sigue al niño de forma respetuosa en el proceso educativo. El docente prepara el entorno, introduce los materiales adaptados y observa al alumnado. Por último lugar, tenemos la mente absorbente. En él se dice que el niño no solo se mueve continuamente, sino que aprende también sin cesar. La actividad psíquica debe ser práctica y el modo de aprender no puede guiarlo paso a paso el adulto. Esto se basa en que los niños pasan por diferentes fases de interés y curiosidad durante los primeros años de su vida. Desde el nacimiento hasta los 6 años de edad es el momento en que los niños tienen más facilidad de aprendizaje. A continuación voy a nombrar principales obras de María Montessori. Estas son Antropología pedagógica, el método Montessori, la autoeducación de las escuelas elementales, método avanzado Montessori, ideas generales sobre mi método, el niño en la iglesia, paz y educación, el secreto de la infancia y educación para un nuevo mundo, entre otras muchas que tiene. Hemos hablado de lo más importante de María Montessori, que es su modelo educativo, por lo que ahora vamos a hablar un poco sobre 2 de sus obras. El niño en la iglesia, en 1909, fue publicada, y en esta María Montessori escribe sobre la capacidad del niño de formar una relación personal y estrecha con Dios, de hacer suyos conceptos que en primera instancia pareciera que el niño no podía comprender. Se pensaba que solo los niños de 6-7 años eran capaces de retener los conocimientos que el sacerdote le transmitía, pero se dan cuenta de que los niños de 3-4 años también eran capaces de ello y de llevarlos a cabo. Paz y educación es otra de sus obras, publicada en 1934. María Montessori nos invita aquí a construir una ciencia de la paz que nos ayude a educar a los hombres en armonía. María Montessori propone que el trabajo preliminar para lograr dicha organización debe centrarse en la infancia, etapa adecuada para sembrar la semilla de la paz. Dentro de las organizaciones sociales, la paz se basa en la naturaleza misma del hombre. La educación es la mejor arma para la paz, dice Montessori. Esta recopilación de discursos pronunciados por María Montessori en congresos internacionales y distintos organismos que abogan por la paz ponen de relieve los motivos por los cuales fue propuesta como candidata al Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el tema de la paz, explícita o implícitamente, corre a lo largo de toda la obra de Montessori. Nos muestra claramente que la paz duradera solamente puede alcanzarse a través de la educación.